Hola seguidores, hay algunas ideas a lo largo de la historia militar que en mi opinión no recibieron el reconocimiento, no tuvieron la repercusión que se merecían. Una de esas es la munición universal, el intento francés de utilizar un solo tipo de munición de tanque para todos los usos. ¿Y cuándo nace esto? Bueno, lo podemos rastrear en 1966, fecha en la cual coinciden dos acontecimientos importantes. Francia abandona la OTAN y al mismo tiempo se está en los estadios finales del desarrollo del nuevo tanque AMX-30. Francia había participado por algunos meses de un desarrollo conjunto de blindado mediano que eventualmente daría como resultado el Leopard 1, pero se salió de esa sociedad con Alemania y decidió seguir por su propio camino. Eventualmente acabó con un tanque bastante parecido al Leopard 1, un blindado en la categoría de 30 toneladas, armado con un cañón de 105, derivado del L7 británico, y con un motor capaz de utilizar diversos tipos de combustible. Ahora bien, Francia se había retirado de la OTAN, pero creo que inteligentemente había decidido adoptar mucho de los, digamos, de la munición, de los cartuchos que tenía la Organización del Atlántico Norte. Cartuchos de armas portátiles, calibres medios y la munición de tanque. La munición que utilizaba el MX-30 era la conocidísima 105x617 con reborde, 105-617R. Ahora bien, este concepto de munición universal está inspirado por los elementos de control de tiro de esa época. Estamos hablando de mediados finales de la década del 60. Y estos controles de tiro, que en su mayoría eran computadoras muy sencillas, electromecánicas, recibían datos de distancia de telémetros, de dos tipos. Telémetros estadimétricos o telémetros de coincidencia. El telémetro de coincidencia, coincidencia estereoscópica, se basa en un visor que tiene dos espejos, que tiene dos pequeños ojos, podemos decir así, a izquierda y derecha de la torreta, y funciona como funcionaban los antiguos telémetros de los grandes barcos de guerra de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Moviendo un espejo, conociendo el ángulo, se sabe la distancia. El estadimétrico es aún más sencillo, ya que se sobreimpone en la retícula del aparato de puntería una altura estándar de los tanques enemigos. Por ejemplo, supongamos que la mayoría de los tanques enemigos tiene 2,4 metros de altura. Y a partir de esa estadística, de ahí el nombre del telémetro, se puede calcular muy aproximadamente a qué distancia está el tanque, dependiendo del tamaño que presente en nuestra retícula. En ninguno de los dos casos, estos sistemas son muy precisos. Entonces, el concepto francés es: ¿por qué no usar una munición para todos los blancos y simplificar la tarea de introducir los cálculos de tiro en estas primitivas computadoras? Obviamente, la tarea principal de un tanque es combatir a otros tanques. Entonces, el obús tipo G o 105 OCC, las iniciales en francés de obús de carga hueca, es justamente un obús de carga conformada. La munición, mejor dicho, el proyectil en sí, solamente hablando del proyectil, pesaba 10,22 kilos, la munición completa pesaba 24 kilos y la velocidad inicial de este obús, de esta munición, de este proyectil, era 1000 metros por segundo en el cañón de 50 calibres del AMX-30. Los 1000 metros por segundo le daban una trayectoria muy tensa hasta los 2 kilómetros y simplificaban las tareas de apuntar el cañón. Ahora, hay una cosa. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial se descubrió
que disparar cargas huecas de cañones estriados reducía la efectividad de la carga conformada. O sea, ese giro que le imprime el cañón estriado a la munición de carga hueca reduce la penetración aproximadamente un 15%. Los franceses querían tener un cañón estriado, pero al mismo tiempo querían que su obús 105 OCC tuviera las mejores características de perforación de la carga conformada. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Hicieron un cañón liso? No. Tuvieron una solución muy ingeniosa, que es dividir el obús en dos partes. La parte externa del proyectil era una carcasa que tenía su banda de conducción y tomaba las estrías como cualquier munición normal, pero en el interior había, digamos, un proyectil en miniatura que estaba montado sobre dos rulemanes, sobre dos cojinetes a bola. Entonces, el giro que le imprimía el estriado del cañón a toda la munición se transfería al interior donde estaba montada la carga hueca solamente en parte. Digamos que se transfería apenas el 10 o 20% al núcleo de carga hueca. En diversas pruebas se comprobó que el obús tipo G perforaba un máximo de 420 milímetros de placa de acero cromo molibdeno, que es de las mejores calidades de blindaje convencional. 420 milímetros de placa inclinada entre 0 y 20 grados e incluso hasta 150 milímetros de placa inclinada 65 grados. Y como estamos hablando de una carga hueca que confía en un explosivo direccionado, no en la energía cinética, estas capacidades son completamente independientes de la distancia. No importa si el tanque enemigo está a 50 o a 3000 metros. Ahora, ¿cómo funciona esto de la medición de los grados para la inclinación en estas pruebas? Una placa a 0 grados está en realidad perpendicular al suelo, y una placa a 65 grados tiene una inclinación con respecto al suelo de 25 grados. Además de su uso obvio antitanque y antiblindaje, los franceses promocionaban la munición G como un excelente sistema antibúnker y con muy buenas características contra blancos blandos, elementos no blindados, por ejemplo camiones, y evidentemente la infantería. O sea, la promocionaban como si fuera la munición universal para uso en blindados, para uso en carros de combate. ¿Cuál es el periodo de uso? ¿Cuál es el periodo de apogeo de esta munición? Podríamos trazarlo de 1968 hasta 1985. ¿Qué sucede a mediados de los 80? Se empieza a popularizar, se empieza a hacer cada vez más notable, cada vez más común el uso de la munición flecha. La munición flecha, por una parte de uranio, usada por Estados Unidos y en mucha menor medida por la Unión Soviética, y existe también algunas informaciones, en general falsas, que la nueva generación de tanques soviéticos, por ejemplo el T-80 y el T-72, tienen blindajes compuestos que este tipo de munición, con sus 420 milímetros de penetración máxima, no puede derrotar. En realidad hubo mucha exageración con respecto a las capacidades de los tanques soviéticos, pero en esa época, mucho antes que cayera el muro, mucho antes que cayera la cortina de hierro, todavía no se estaba seguro de las capacidades y se exageraba realmente la potencia, la resistencia de estos blindajes de los tanques de nueva generación de la Unión Soviética. Y ahí es donde Francia tiene que seguir la corriente y desarrollar nuevos sistemas que se basen en la munición flecha. Francia nunca utilizó flechas de uranio, sino que desarrolló flechas de buenas prestaciones en 105 y 120 con núcleos de wolframio. Y así llegamos hasta nuestros días, donde estamos en la parte antiblindaje, estamos todos completamente obsesionados con los misiles y con las flechas de wolframio. Pero vale la pena recordar
que hubo este serio intento francés de entregarnos la munición universal, un solo tipo de proyectil, todos los usos. Eso es todo por ahora, los veré más tarde. Les mando un abrazo.